Entonces, ya casi finalizando el curso, vamos a tener que Pérez López, ¿no? Un ratito para apuntar, ¿eh? Igual voy a revisar hoy día otra vez todo, porque solamente he estado de eso. Voy a revisar todos sus nombres, por si acaso. En algunos creo que había hasta la lista de la mañana, todavía faltaba, ¿no? Pero ya fueron ya colocados. Muy bien. Uno de los síndromes que nosotros vamos a tener a cargo, el cuarto que ustedes deberían aprender es la enfermedad crónica, ¿no? Habíamos dicho que los dos principales, los cuatro principales, ¿cuáles eran? El síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico y la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Muy bien. Más o menos representa la enfermedad renal crónica el 10% de la población mundial. Mira tú, el 10% de la población mundial tiene cierto grado de enfermedad renal crónica. Y de ese 10%, el 1% tiene estadios avanzados. Y cuando yo hablo de estadios avanzados, hablo de estadio 4, estadio 5, ¿no? Entonces, mira tú, 10% de la población mundial, ¿no? Y todo esto se debe a que hay dos enfermedades, digamos que prevalentes, en las cuales puedan desarrollar la enfermedad renal crónica. Y estoy hablando de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, mira, y eso antes no había. La diabetes mellitus hacia los años 70, de repente se había, pero en menor proporción. Poco a poco está aumentando la prevalencia de esta enfermedad. Por eso es que se dice que puede ser una epidemia para el 2030, ¿no? Epidemia de una enfermedad metabólica. Muy bien. Entonces, mira, ya tengo diabetes, tengo hipertensión arterial, pero yo tengo que tener un tiempo de desarrollo de enfermedad para la enfermedad renal crónica. Y ese tiempo, digamos que podría estar determinado por la enfermedad. Digamos que si tiene diabetes mellitus tipo 2, está entre 20 y 25 años de enfermedad. Si es diabético tipo 1, de repente un poco menos, ¿no? De repente de 10 a 15 años o 20 años, 15 años generalmente. Si es hipertensión arterial, de 5 a 10 años ya puede, digamos que causar esta enfermedad renal crónica, ¿no? Recuerda tú también que la diabetes mellitus puede causar la enfermedad renal diabética, lo que antes se llamaba nefropatía diabética, ¿no? Con sus 5 estadios en los cuales se manifiesta. El primer estadio es la hipertensión glomerular, el segundo estadio es la microglobulina incipiente, el tercer estadio es la microglobulina, el cuarto estadio la proteinuria y el quinto la enfermedad renal crónica. Todo esto se estableció en el contexto de un diabético tipo 1, pero se extrapoló a todos, tanto diabético tipo 1 y tipo 2. Todo ese desarrollo hasta la enfermedad renal crónica hay un tiempo. Entonces yo digo, ¿cómo identifico, doctor, si es una enfermedad renal crónica o es una injuria renal aguda? Porque ambos, laboratorialmente, podrían tener la urea incrementada, ¿cierto? Y cuando yo hablo de urea incrementada, probablemente pues tenga todo el cortejo, todo el síndrome urémico, ¿no? De afectación neurológica, cardíaca, gástrica, térmica, cardiovascular, ¿no? Pulmonar, entre otros, ¿cierto? Bien. ¿Cómo yo logro identificar? Yo tengo que tener el concepto claro, qué es una enfermedad renal crónica y qué es una injuria renal. Para recordar, ¿qué es una injuria renal aguda? Es el deterioro brusco de la función renal que puede suceder en horas, días o semanas con retención de productos nitrogenados. ¿Y qué más? Podría haber alteración ácido-base y disturbio hidroelectrolítico con o sin disminución de la diuresis. Bien, concepto claro, fijado ya en injuria renal aguda. ¿Y cuál sería el concepto de una enfermedad renal crónica? Tengo que tener 3 puntos claros, concisos y claves. Uno, que tiene que ser un tiempo de enfermedad
enfermedad mayor de 3 meses, obligado, ¿sí? Tiempo mayor de 3 meses. 2, tengo que tener una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. Y 3, ¿qué tengo que tener? Algunos marcadores de lesión o de daño renal, como por ejemplo albuminuria, como por ejemplo proteinuria. Y ahí yo puedo sacar lo que yo crea conveniente, ¿no? Puedo hacer una relación albumina-creatinina y con esto determino si tiene microalbuminuria o albuminuria levemente incrementada, menos de 30, moderadamente incrementada de 30 a 300 o severamente incrementada más de 300, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tengo que tener en aquellos marcadores de daño renal? Alteraciones histológicas vistos en una biopsia renal. ¿Qué quiere decir? Que yo le hago una biopsia renal a un pacientito y si tengo esclerosis, fibrosis, esclerosis glomerular o fibrosis intersticial, podría yo ya estar pensando en una enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué más? Si tengo alteraciones en el sedimento urinario, como por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaba de síndrome de tracto urinario? ¿Qué había? Cilindros infecciosos, ¿cierto? Cilindros infecciosos o cilindros leucocitarios. Si yo hablaba, perdón, de infección del tracto urinario, sí tienes razón. Si yo hablaba de síndrome nefrítico, ¿qué había? Cilindros eritrocitarios. Si yo hablo de enfermedad renal crónica, ¿qué tengo que tener? Cilindros serios. Mira tú, los cilindros serios son o tienen una posibilidad de que me traduzcan una cronicidad en el paciente, no me orienten en que el paciente tiene cronicidad. ¿Qué más? Alteraciones estructurales detectadas por técnica de imagen, porque, por ejemplo, el más común es el ultrasonido, ¿no? Si yo tengo un paciente con una ecografía renal en la cual muestra riñones pequeños o que tengan una mala diferenciación entre la corteza y medio o peor aún, que tengan una disminución del grosor parenquimal, podría yo estar hablando de una enfermedad renal crónica. Ahora, no quiere decir que un paciente con riñones normales o medianamente diferenciados no sea crónico, claro que no. Es más, hay algunas patologías en las cuales tengo los riñones en tamaños normales o ligeramente incrementados, ¿no? Y no es enfermedad renal crónica, como por ejemplo diabetes es 1, 2, poliquistosis renal, 3, amiloidosis, ¿no? Esas enfermedades, pues fácilmente los riñones podrían, como se llama, estar aumentados o normales. ¿Qué tengo que ver? Otras cositas, como por ejemplo la diferenciación entre la corteza y la médula, el grosor parenquimal, que generalmente es 20 o menos 4, ¿no? Entonces, si yo tengo un grosor parenquimal menos de 10, de repente en 15, ya estoy hablando de un tipo de cronicidad. ¿Qué más? Trastornos hidroelectrolíticos, ya ustedes saben, ¿no? Hiponatremia, hipercalemia, lo más frecuentes. O también algunos pacientes con historia de trasplante renal. Entonces, miren, ya más o menos me pongo en contexto para poder decir cómo es que yo puedo definir un paciente con enfermedad renal crónica. Ya saben, esto siempre es recordar cuál es la mayor incidencia, cuál es la edad más incidente de pacientes con enfermedad renal crónica. Generalmente por encima de los 60 a 65 años aumenta la incidencia en los pacientes con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque obviamente ahí vienen todas las enfermedades prevalentes, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión, de repente la obesidad o entre algunas enfermedades cardiovasculares. Hay que recordar también que es muy importante saber la tasa de filtrado glomerular, porque se ha demostrado que por debajo de 60 mililitros por minuto incurre en mayor riesgo de mortalidad en esos pacientes. Mira tú, como por ejemplo, las complicaciones cardiovasculares en un paciente que tiene menos de 60 mililitros por minuto fueron el 10.1% en punto de frecuencia. Mira, a los pacientes que tienen mayor de 60 mililitros por minuto, o sea, de grado 2 hacia arriba, ¿no? Puede ser grado 2. Mira tú, solamente el 5%. Acá nomás ya representa que el 50% de complicaciones cardiovasculares. Ni que hablar de ictus o de los SBs, 7.5% versus 2.8%. Y la mortalidad, mira, 8%, y acá generalmente es casi 3 veces más en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica por debajo de, con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto.
de enfermedad hay factores para el desarrollo, ¿cierto? Factores de riesgo de esta enfermedad renal crónica. Se clasifican en 4 tipos: de susceptibilidad, iniciadora, de progresión y de estadio inicial, ¿no? Por ejemplo, factores de susceptibilidad, ¿qué son? Los que aumentan la probabilidad o la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Los iniciadores son los que inician directamente el daño renal. Y la progresión, aquellos que empeoran o aceleran el deterioro de la función renal. En los casos de factores de estadio inicial son los que incrementan la mortalidad ya en los estadios finales. ¿Qué quiere decir el último? El último quiere decir que ya identifiqué a un paciente con enfermedad renal crónica en estadio final, en estadio 5, y sobre ello tengo que identificar ciertos factores que van a aumentar su mortalidad. Nosotros, cuando hacemos la diálisis, utilizamos la colocación de un catéter venoso central, de una fístula arteriovenosa o de un catéter peritoneal, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si está bien dializado o no el paciente? Simplemente porque lo conecto en la máquina y sus 3 horas, ¿cómo sabemos que debería utilizar 3 horas y media o 4 horas? Y es que surge ahí un concepto que se llama dosis de diálisis, que es un valor KTD que nosotros llamamos, ¿no? KTV, ¿no? Este KTV es una fórmula matemática logarítmica en la cual yo introduzco los valores de urea, de urea pre, urea post, peso pre, peso post, tiempo de diálisis, entre otros, y me da un valor cercano a 1.3, ¿no? O 1.3. Si este paciente con esa dosis de diálisis o KTV tiene más de 1.3, excelente. Quiere decir que la dosis de diálisis es muy buena. Si está por debajo de 1.3, la dosis de diálisis es mala y incrementa la mortalidad. Puede ser un factor de estadio inicial, catéter bajo. ¿Qué más? La presencia de un paciente que tenga un catéter venoso central. ¿Cuál es lo ideal? Que ingrese con una fístula o una diálisis peritoneal, o mejor aún, que el paciente no llegue a diálisis, que tenga un trasplante renal anticipado, ¿cierto? Pero si llega con un catéter, el mayor tiempo con este catéter, mayor mortalidad en el paciente. Bien, factores de estado inicial. Paciente con anemia, todo paciente con enfermedad renal crónica que tiene cierto grado de anemia. Si persiste, ya hay diálisis y persiste con anemia, también tiene mayor mortalidad. Hipoglucemia también. Ahora bien, vamos a ver ejemplos de los primeros. Mira tú, factores de susceptibilidad, ¿no? Los que incrementan la posibilidad. La edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica, la masa renal disminuida, ¿no? Hay que tenerlo mucho en cuenta. El bajo peso al nacer también, mira, factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Raza negra, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, hasta ser pobre es malo. Nivel socioeconómico bajo también podría ser. ¿Por qué? Por los limitantes a los sistemas de salud. ¿Por qué? Hay episodios de enfermedades prevalentes, ¿no? El poco acceso a la información, entre otros. Factores iniciadores, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis, infecciones urinarias recurrentes que van a acelerar o van a tener una cicatrización renal, litiasis renal, construcción de las vías urinarias bajas. Factores nefrotóxicos, principalmente con AINES, ¿no? De repente, pacientes que tienen algún traumatismo y frecuentemente utilizan AINES, en ellos tengo que poner en cuenta que puede ser un factor iniciador del desarrollo de la enfermedad renal. Primero, como una hepatitis tuberculosal aguda, luego crónica y luego enfermedad renal. Aquellos que tienen hipertensión arterial y diabetes. Mira, el factor de susceptibilidad y también podría ser factor iniciador. ¿Cómo es el doctor? Claro, y eso se explica por qué muchos diabéticos hipertensos no tienen enfermedad renal, ¿cierto? Solamente quieren ver factores de susceptibilidad. Soy diabético, soy hipertenso, pero estoy bien controlado. Por lo tanto, probablemente no desarrolle enfermedad renal crónica. Pero si soy diabético, hipertenso y no me controlo, mi hemoglobina glicosilada está más de 7% y mi presión arterial está más de 140 sobre 90, probablemente empiecen a iniciar un daño directamente renal. Y una vez que ya está el daño renal, vienen los factores de progresión. ¿Qué quiere decir? Que como soy diabético hipertenso,
yo tengo que esperarme que haga proteinuria, porque la proteinuria es la etapa, entre comillas, inicial del desarrollo pues, de una enfermedad renal, ¿no? Tengo que evitar que haya proteinuria. ¿Qué quiere decir? Que tengo mi paciente diabético, pero que se está eliminando mucha proteína, tengo que ver los mecanismos en los cuales controlar ello. ¿Qué más? Tengo mi paciente hipertenso, pero que no toma sus pastillas, ¿no? O no toma sus antihipertensivos, tengo que controlar ello. Paciente con diabetes mal controlada, con tabaquismo, epidemia, anemia, enfermedad cardiovascular asociada o también la obesidad. Y mira, los de estabilidad inicial, dosis baja de KTB, lo que hablábamos, el acceso vascular temporal, es el catéter venoso central, ¿no? ¿Han visto ustedes algún catéter? Creo que sí, ¿no? Bueno, los tratan con menosito, con el protocolo de Juan Pablo, creo que sí les lleva también a la clínica, también han tenido oportunidad de ver fístulas arteriovenosas y también de repente catéter venoso central, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Tú eres como médico? Ah, peritoneal lo mismo, ya. Mejor de ellos no me gusta peritoneal, pero ¿y cómo pasó peritoneal? Porque no debía pasar. Ya, bueno. Pero está camuflado. Bueno, está bien. Paciente con mal. Pues no, por el hecho de que para el peritoneal es un poquito más. Es más higiénico, se podría decir, porque obviamente cuando hay la curación del catéter o cuando hay implante catéter, pues tenemos que estar con mascarilla, que estar con gorrito y todo eso, porque se ha demostrado que hay gérmenes nasales, ¿no? Que podrían, sin respirar, podría pues contaminar toda esta zona en donde se está haciendo el recambio y por ahí generar peritonitis, ¿no? Peritonitis es lo más frecuente en las circunstancias. Muy bien, mira, anemia también, hiperuremia. ¿Qué había dicho desde la clase anterior? La albúmina baja es factor de mortalidad independiente de enfermedad renal crónica, pero también cambia el cetón. Y la derivación tardía a nefrología cuando no me envían los pacientes, ¿no? También. Muy bien. Entonces tú ya terminaste tu carrera, ya eres un médico, digamos, colegiado y ya te vas a tu salud alegremente, ¿no? Te vas a tu salud y dices, bueno, ha llegado mi época de descansar de mi internado. No es así. A ti como médico te van a dar una estrategia de daños no invisibles, así se llaman, y en las cuales tú tienes que realizarlo, y realizarlo bastante bien, porque va a depender de ello que identifiques a estos pacientitos con la posibilidad de que en el futuro ellos mismos desarrollen una enfermedad crónica. Yo te pregunto, si tú eres el médico de la costa y tú tienes un familiar en la sierra y él no hizo un cribado de todos estos pacientes, y al cabo de 5 años tú te enteras que él lo vio tu abuelito y ya tiene enfermedad renal crónica, el primer diálisis, ¿qué harías? Oculta las muletas. Entonces, no denuncia, pero sí te hubiese gustado, oye colega, no lo viste, ¿no? Le revisaste el tamizaje de daños no transmisibles, de repente ahí ya estaba empezando con la hipertensión arterial. De repente podemos evitar que tengan enfermedad renal crónica, de repente podemos evitar la diálisis, ¿no? Ya, esa chamba la tienen ustedes. Yo en su momento y ustedes cuando salgan de su internado. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque en su consulta, cuando llegue su paciente, tú vas a tener que ver estos pacientes. ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Tiene enfermedad cardiovascular? ¿Es mayor de 60, 65 años? ¿Tiene diabetes tipo 1? Sí, hace como 5 años. Uy, para la orejita, ¿no? Comienzo a ver creatinina, microalbuminuria de repente, que es la inicia. ¿Qué más? Mi papá y mi mamá se dializaban, doctora. ¿Tiene diabetes? No. ¿Hipertensión? No. ¿Tiene quistes renales? Ah, sí, los dos. ¿Cuántos años tienes? 20. Pero ya me he hecho mi ecografía, doctora. El riñón está normal. ¿Te quedas contento? No, porque es hace los 30 años en donde empiezan a formar esos quistecitos, ¿cierto? Muy bien. Y más porque tienes los dos padres, por ejemplo. O sea, tienes una bastante agregación también. Doctor, tengo cálculos, siempre tengo cálculos urinarios. A veces se me estanca, pero me muevo, doctor, como hago y lo boto.
Macho, doctor, ya orino sangre por el 10, pero ya no me nunca al doctor. Sácale, por favor. ¿No? Sácale su ecografía renal para ver si hay cálculos, sácale su examen de creatinina para ver si no esa, digamos que retención urinaria frecuente haya podido ocasionar algún problema de enfermedad crónica. Doctor, me he golpeado, acá estoy con mis muletas y todos los días tomo ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, todo me meto, doctor. ¿Cuándo vas? 3 meses voy así. Y he empezado, doctor, a orinar así como oso. He empezado con hinchazón en las piernas. Uso prolongado de neurotóxicos. Primero una nefritis con esta artificial, de repente, luego crónico y luego, mira, podría ser una receta. Pacientes con infecciones crónicas y, doctor, tengo 5 infecciones urinarias en todo el año. Así que raro, porque a ver, por positivo, positivo otra vez, no te preocupes, yo estoy en ese pan, yo te voy a curar. Le colocas su antibiótico de acuerdo al antibiograma, lo cura ese paciente, la paciente dice, muchas gracias, te regalo una gallinita, pero luego al mes vuelve, doctor, otra vez. ¿Y ahí qué haces? Ya tienes que investigar causas, ¿no? Es diabética, ¿no? Es obesa, ¿no? Tiene anormalidades en la vía urogenital, ¿no? Tiene cálculos de repente, ¿no? Tiene cálculos coraliformes, que generalmente es frecuente estas infecciones urinarias crónicas, que pueden provocar cicatrización renal, ¿no? Y eso puede conllevar enfermedad renal crónica. Doctora, tengo lupus, tengo vasculitis, tengo síndrome de Wolfgang, como ustedes llaman, tengo síndrome de antimembrana, ¿no? Tengo que empezar a hacer un cribado adecuado. Doctor, lamentablemente me descubrieron una neoplasia en el riñón derecho, me hicieron nefrotomía, ya llevo 10 años de control, no ha pasado nada. ¿Estaré bien en mi riñón? ¿No? Tienes que decir, doctora, ya hace 10 años que ya no tengo cáncer, me sacaron mi riñoncito, no necesito quimioterapia, pero yo tengo por la libre. No, es tu oportunidad. Ahí en este paciente decir, saque su seguro, saque su prevenir y saque su ecografía renal para descartar eso. Porque mañana más tarde ese paciente ya puede llegar con síndrome de Élico. Y como ya tiene un riñoncito, ya no le vas a hacer ese. Mira tú, entonces cuán importante es tu chamba en ese rubro. Y lo peor es que te van a pagar, ni siquiera vas a hacer gratis. Bueno, si alcanzas, vas a pagar. Enfermedad renal, causas, las que dicen ejemplos de enfermedades sistémicas con afectación al riñoncito, ¿no? ¿Quiénes? Enfermedades glomerulares como la diabetes, las infecciones sistémicas, los medicamentos, neoplasias, por ejemplo, amiloidosis también, ¿no? Los que son de causa tuberculosal vienen enfermedades sistémicas, autoinmunes, sarcoidosis, ¿no? Toxinas, ¿no? Neoplasias como el mieloma. De causas vasculares, hipertensión arterial, isquemia, embolia de colesterol, vasculitis sistémica, micropatia trombótica, esclerosis sistémica, congénitas como poliquistosis renal, síndrome de Alport, Fabry, que son las enfermedades raras con enfermedades huérfanas, ¿no? Y los que son de enfermedad renal primaria, mira, en caso glomerular, pues todas las glomerulopatías, ¿no? ¿Cuál es la que mayormente en jóvenes progresa en enfermedad renal crónica? El origen. ¿Cuál es la glomerulopatía que frecuentemente en pacientes jóvenes llega a enfermedad renal crónica? Casi más del 50%. ¿Ah? Esa es más frecuente, esa es la glomerulopatía más frecuente, nada más. La que llega más frecuentemente a RC, mejor dicho. Cambio mínimo jamás, nunca, no. La de cambio mínimo, el 95% se curan con corticoides simples, nada más. Y el 5% de esos que no son sensibles, son resistentes, podrían progresar a focalitis cementaria. Y de las de focalitis cementaria, que son en adultos jóvenes, 25-30 años, casi el 50% de ellos progresan en enfermedad renal crónica, se lo dije para la competición. Sí, te voy a decir el resultado que me saldrá con palma. Túbulos especiales, ¿no? Y un tercio de las enfermedades de la membranosa, ¿no? Entonces, la neuropatía membranosa, ¿por qué se caracterizaba? A ver, si se acuerdan de la clase anterior. Claro, es un síndrome nefrótico
¿no? El síndrome es un síndrome maduro con los signos y síntomas, ¿no? ¿Qué? Adultos maduros, ¿no? Como yo, entre 30 y 50 años, ¿sí? Entre 30 y 50 años, ¿qué más? Ya para que se acuerden, pues, porque si no, ¿qué más? ¿Cuál es la característica principal? ¿Cómo te vendría el caso clínico interesante, no? Paciente adulto maduro, entre 30 y 50 años, que presenta proteinuria, ¿qué tipo? Proteinuria masivas, y alto grado de proteinuria, ¿no? O te puedo colocar como proteinurias masivas, o te puedo colocar que presenta 8 a 10 a 12 gramos de proteinuria, te puedo colocar esos gramos en el pastor. ¿Qué más? Edemas, perfecto, muy bien. Casi todos llegan en a las armas, perfecto, muy bien, ya tenemos, ¿qué más? Hipolipidemias severas, casi generalmente la mayoría entran de 3 hacia abajo. Mira tú, y en el caso de pacientes jóvenes con glomerulopatía focal y sedentaria, ¿cómo te puedo decir? Paciente de su edad, entre 25 años de edad, que tiene hipertensión arterial, tiene proteinuria moderadamente entre 3.5 gramos, asociadamente tiene hematuria discreta sin llegar a tener más del 5% de acantocitos, ¿no? Y que generalmente ya se han tratado con corticoides y que no hay respuesta, por el contrario, ha aumentado la proteinuria. Bien, más o menos así. Así es el de focal y sedentario. Lamentablemente, el 50% de ellos pues van a diálisis. Recuerda tú que la focal y sedentaria necesita más corticoides de lo que las otras glomerulopatías. Es a 1 por kilo. Mientras que, por ejemplo, en la membranosa es de 0.5. En la membranosa, ¿qué utilizamos? El esquema de Ponticelli. Así es, el esquema de Ponticelli. Eso lo dije la vez pasada. Y me dicen que soy malo. ¿Qué más? Vasculares, ANCA, congénito, ¿qué más? Displasia renal, polocitopatías, ¿no? Y este es un cuadrito que ya lo hubiese quitado, porque, mira, hacia el 92 estábamos fitness, ¿no? Las primeras causas no se precisaban y eran glomerulares, eran glomerulopatías primarias y las turbias artificiales. Estábamos fitness porque la diabetes y hipertensión era el 9% de la población de las causas de enfermedad renal, bajísimo, bajísimo. ¿Qué quiere decir 9%? Que de 100, 9 eran diabéticos o 9 eran hipertensos. Pero mira los últimos años, del 19, de 100, 40 eran diabéticos y 23 eran hipertensos. ¿Qué quiere decir? Que la obesidad ha incrementado, por lo tanto la diabetes también, ¿no? Mira, entonces por favor, de aquí te vas a analizar y vas a empezar a comer menos o más saludable. Corta el ciclo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la mañana con los chicos, cortar el ciclo. Si mi mamá, mi papá toma, fuma, come pollito a la brasa, come chifita en la noche, es un festín a lo vikingo y no más bien como deberíamos alimentarnos, tuya es la oportunidad para que tus hijos no tengan ninguna enfermedad de base. Porque si tu mamá y tu papá es diabético y tú tienes la misma predisposición de mala higiene alimentaria, probablemente tus hijos estén condenados a sufrir de obesidad y de síndrome de Down. Así que ustedes son los únicos que van a cortar el ciclo. No hay otros. Olvídate. Cuando tengas tus hijos, por favor, practiquen como dije mañana, practiquen su deporte ustedes. Tienen tiempo, no me digan que no, tienen tiempo. Que otra cosa, lo pierdan el tiempo, viendo TikTok como media hora, que es diferente. TikTok puede decir, ¿no? Es diferente. Vayan a natación, den 4 vueltas a la manzana, ¿no? Coman saludable, no fumen, no tomen para la amor de Dios. Yo no tomo, diviértanse sanamente. Y lo principal, y eso sí se lo ruego, no vayan con uniforme a la mente. Bueno, ¿cuáles son las causas del proceso fisiopatológico? El fin último, lesión inicial, hiperfiltración
y luego después la hipertrofia de la nefrona. Y acá lo describe mejor. Primero, por ejemplo, en el caso de nefropatía diabética, proteinuria y hay una alteración en lo que es en la fijación. Luego, ¿qué más? Hay estrés de la célula tubular y la activación de la secreción de procesos de células inflamatorias, ¿no? Como por ejemplo interleucinas, quimosinas, ¿no? Y que esto va a promover una inflamación intersticial. Las células tubulares se mueven y tienen que caer, ¿cierto? La luz tubular se va a juntar con la proteína de Transhorsal y puede provocar obstrucción. ¿Eso que origina? Que haya fibrosis intersticial, ¿cierto? ¿Y qué va a decir? Y también va a haber, perdón, ramificación de la pared vascular. ¿Y qué va a provocar? Un mecanismo compensatorio de nefrona y bifiltrante. Y ese, al final, se va a volver el círculo vicioso que va a volver a llamar a mecanismos inflamatorios, va a provocar fibrosis intersticial. La glomérulo que está al costadito va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el cual se tiene que cambiar mediante el control de la presión arterial o mediante el control de la diabetes o mediante el control del factor que está desencadenando esta situación clínica. Como ya saben, hay 5 estadios. El rojito, bueno, eso ya lo saben. El rojito hace mención solamente a que es el riesgo cardiovascular incrementado o muy alto. Mira, un paciente con una enfermedad renal crónica en estadio 3A puede estar levemente incrementado con un riesgo moderado o leve incluso, pero si tiene proteinuria pasaría a ser un riesgo alto. Mira, y eso se comprueba, porque ¿qué habíamos dicho en las primeras diapositivas? Que la hipoalbuminemia representa un factor de riesgo del estado inicial. Si ya tienen enfermedad renal crónica y persiste la hipoalbuminemia, probablemente tengan una aceleración de la enfermedad renal crónica con mayor morbimortalidad de tipo cardiovascular. Entonces, a partir del estadio 3 es cuando ya empieza a manifestarse, ¿no? Las dos primeras situaciones clínicas que ustedes tienen que saber es la anemia y luego la enfermedad renal. En el estadio 4 ya es mucho más evidente porque hay una pérdida grave de la función renal, hay fatiga, inflamación, náuseas, vómitos. Y en el estadio 5 es más prolijo. El estadio 5 es cuando llega lo que es en el hospital con todo el síndrome del cortejo urémico, que lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. De ahí lo veo. Doctor, ¿cómo es que yo me puedo, cómo es que saco mi tasa filtrada glomerular, doctor? ¿No? Y ahí te recuerdas el meme ese del perrito que es musculoso y el perrito que es todo enclenque, ¿no? El perrito que es musculoso, ¿qué dice? Yo lo hago con sumas y restas, con la técnica de Croco, así es, ¿no? Con esa técnica hago pues mi cuantificación de la estimación, pero como la ciencia facilita a ustedes todo, no se preocupen, dicen, yo te voy a facilitar todo. Voy a crear un app para comenzar a estimar mi tasa de filtrado glomerular. Y se van a bajar Medicalc en su celular, disponible para Iron y iOS, y van a utilizar el MRD para de 4 variables o de 6 variables si es que incluyen ustedes la albúmina. O más específicamente, si yo quiero utilizar, o la que mayormente recomiendan, es la CKD, ¿no? Van a colocar solamente valores de su edad, del sexo, la talla, el peso por ahí, el nivel de creatinina. Algunos te piden el nivel de 1, otros no te piden, de acuerdo a la fórmula, y nada más. Y le das Enter y automáticamente te sale la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Estimación, ojo. Pero muy bien, tú dirás, doctor, ya lo estimé, pero no creas que con eso ya eres lo máximo, porque tienes que tener en cuenta de estas cositas que tienen limitaciones. ¿Y en quiénes van a estar limitados? ¿O quiénes tengo que tener mucho cuidado? En aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal menos de 19, o sea, desnutridos, o más de 35, o sea, obesidad mórbida, ¿cierto? ¿Quién más? En aquellos pacientes que tienen una dieta vegetariana, ¿no? Supongo que tienen aquellos que tienen suplemento de creatinina, creatina, o musculosos, ¿no? Que van al gimnasio. ¿Alguien es vegetariano? ¿Verdad?
aquellos que tienen alteración de la masa muscular debido a amputaciones, ¿qué más? Pérdida muscular, por enfermedades o parálisis o enfermedades neuromusculares degenerativas, ¿no? Aquellos que tienen ascitis o cirrosis provocado por una enfermedad hepática grave. En el embarazo también, miren, en el embarazo no tienen que tener cuidado en estimar según la fórmula que me da la ATP. En injuria renal aguda, en pacientes en diálisis y en familia, es importantísimo tener en cuenta este ajuste para fármacos de toxicidad. ¿Cómo? ¿Por qué, doctor? Porque cuando tú seas interno vas a pasar visita. El médico internista va a estar ahí y tú vas a estar como interno presentando tu caso clínico. Es un paciente tal, bla, 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 que tiene la urea en 60 y la creatinina que tiene 2.5. Su edad es tanto, su peso es tanto, su talla es tanto. Te va a decir cuánto es la tasa estimada de filtración glomerular. Vas a sacar ahí automáticamente rapidito, ese doctor está en 30 y te va a decir, ¿qué es? Entonces te vas a acordar, ¿no?, del cuadrito, que si menos de 30 es enfermedad renal crónica y automáticamente te va a decir, enfermedad renal crónica, doctor. Y el médico internista te va a agarrar, doctor, pero si acá dice, la diapositiva de los Dollimer es clara y concisa, no hay pierde. El poderosísimo doctor Juan Pablo lo ha respaldado, ¿no? El barrio me respalda, ¿eh? ¿Por qué me cachetea, doctor? Y es que yo tengo que tener en cuenta y tengo que definir si mi paciente es una injuria renal aguda o es una enfermedad renal crónica, porque recuerda que en ambas situaciones la urea creatinina se eleva. ¿Y cuál es lo que me va a permitir saber a mí cuál es RC y cuál es IRA? El tiempo de enfermedad en la cual se ha presentado o los factores iniciadores o los factores concomitantes. Entonces, de repente en el contexto, doctor, me cacheteó por las puras, porque ¿sabes por qué? Porque el paciente es diabético, hipertenso, hace más de 20 años y con el tiempo de enfermedad que me menciona familiar, ya van casi 3 meses que tiene náuseas, vómitos, que se le viene con disminución del volumen urinario y con aumento progresivo de edemas. Se comienzan en tobillos y ahorita están en porción, en tercio superior de muslo, con 2 cruces sobre 3. ¡Vale! Es enfermedad renal crónica. Mucho mejor, ¿no? O también puede ser que el médico internista te diga, ¿cómo vas a decir que es enfermedad renal crónica? Si es un paciente que en mi guardia lo recibí hace 2 días y tenía la función renal, ¿cómo es que en 2 días pasó de función renal normal a enfermedad renal crónica en 3? Entonces tienes que ver el contexto, por favor. Por eso es una limitante. ¿Y para qué me serviría entonces, doctor? No le hago entonces, pues no, para ajustar la dosis del antibiótico. De repente el médico internista dice, ya, hay que agregarle, como tiene una neumonía adquirida en la comunidad o por aspiración, porque como no sé qué es cosa, agrégale vancomicina 1 gramo cada 8. Entonces, doctor, aguante. Este paciente tiene una tasa de intraocular estimada en 30 mililitros por minuto, según mi fórmula seca de EPI. Por lo tanto, le corresponde el 50% de la dosis. O de repente, quizás, prolongo más el tiempo, según tu libro Sanford, que ahí lo vas a realizar en ese momento. Mira tú. Entonces, ahí tú le vas a dar oportunidad al doctor de corregir o ajustar la dosis del antibiótico. ¿Y qué más va a permitir eso? Que el paciente no tenga nefrotoxicidad y que probablemente pues sea más venidero para él resolver esa injuria renal aguda, y si es que no, digamos, lo corrijo, pueda más bien hundir más o agravar más esta injuria renal. ¿Ves? Por eso tienes que tener cuidado en estos casos. Puedes realizar la proteinuria de 24 horas, la agregación de albúmina creatinina de muestra aislada, y clasificarlo como A1, A2 o A3. ¿No? Acá está. Para todos los gustos, puedes expresarlo en miligramos sobre gramos, miligramos sobre mol, X y S. Ambos van a dar lo mismo. El sedimento urinario, que habíamos comenzado la lección de la clase, que podría haber leucocitos, pero primero le voy a sacar que no hay infección urinaria como el cultivo, y otras causas de leucocituria, como por ejemplo, causas de leucocituria. ¿Y tú? Listo, ¿qué más?
Ya, sí, perfecto. Nefritis tuberoartificial, muy bien. ¿Qué más? ¿De quién se saca? A la próxima me lo llevo, ¿eh? Agradece que no te digo mi cable de datos, porque ¿qué habíamos quedado? Exacto. En fotos, de frente, ya no WhatsApp. Así como ya nuestra sección de descubrir infieles. ¿Qué más? No se distraigan. Con las fotos al toque, con tu que se cayeron. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Perdón? Una hilo puede ser hito baja, cistitis, uretritis, o hito alta, pelonefritis. Una injuria renal aguda, leucocitos, no tanto, casi no. Adenitis mesentérica, tuberculosis ureterital, menstruación, también ciclo menstrual. Mira tú. Entonces tengo que descartar eso primero, ¿no? ¿Qué más? Hematuria también. ¿Qué tengo que descartar? Que la hematuria no sea como síndrome nefrítico, ¿no? Que no tenga acartocitos más del 5%, o que no tenga alguna otra probabilidad. Entonces tengo que descartar eso de ahí primero para que. Mira, acá estaba en el mismo. Ya, tengo que descartar eso, ¿no? ¿Qué más? Y luego, ya, yo como decía en mi grupo, ¿no? Tienen que comprarse su ecógrafo para que ustedes puedan ya empezar a practicar desde ahorita, ¿no? Luego ya yo que hago mi medición de mi visión o insonación, que es la palabra correcta, para ver mi riñoncito, ¿no? Para ver el tamaño del riñoncito, para ver la diferenciación entre la corteza y médula, para ver el grosor para ir primando, ¿no? Ya sabemos, el riñoncito mide 12 centímetros en promedio, de 10 a 14, unos chiquitos, los pequeñuelos como yo, y un poco más altos, más grandecitos riñones más altos, ¿no? ¿Vale? El seno renal es hiperecogénico y es parénquima, es homogéneo. La superficie tiene que estar lisa por favor. Venga, ahí ustedes, más negrito el riñoncito, más blanquito el hígado. Entonces luego vienen las manifestaciones urénicas. Ya se había dicho, como la urea está casi en el 25% de donde hay agua, por lo tanto las manifestaciones van a ser a nivel nervioso, como por ejemplo encefalopatía, encefalopatía urémica, polineuropatía y neuropatía autonómica. ¿Qué va a haber? Va a haber dificultad de concentración, obnubilación, mioclonías, asterixis, el síndrome de piernas inquietas, ¿no? De predominio nocturno, va a haber hipotensión ortostática, trastornos en la sudoración. En la parte hematológica va a haber anemia, va a haber palidez, taquicardia, dolor de pecho o angina, ¿no? No necesariamente tendría que estar disminuido los niveles de plaquetas, pero sí puede haber alteración o disfunción plaquetaria que puede provocar equimosis, ¿no? Menorragia, sangrado prolongado después de pequeñas heridas, y como hay una albuminuria o proteinuria, podría haber disminución de la producción o por disminución de los niveles de inmunoglobulinas y con ello déficit inmunitario. A nivel cardiovascular puede haber hipertensión arterial, pericarditis, accidentes cerebrovasculares, angina, arritmias, entre otros. A nivel digestivo va a haber náuseas, vómitos de preferencia matutinos, esa es la característica principal. Anorexia, puede haber hemorragia digestiva alta en forma de melenas o hemorragia digestiva alta en forma de rectorragia. Prurito, dolores óseos, trastorno del crecimiento en niñitos con enfermedad reumatóica, debilidad muscular, alteración de la función sexual y reproductiva, dislipidemia, hiperglicemia e hiperlipidemia. Doctor, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo enfermedad renal crónica siendo mujer, probablemente no tenga dificultad para embarazarme, sí, pero sí hemos tenido casos que incluso dializando han quedado gestando y con producto viable, ¿no? Cuando hablo de producto viable, hablo de normal, nace normal el paciente, ¿no? Eso sí, tenemos que dializarlo todos los días, porque tenemos que tener una urea menos de 80 todos los días, lamentablemente, hasta tener
edad aparentemente aceptable, generalmente es de 4 a 36 semanas, de ahí ya todo puede pasar y hay mucho más fácil hacer una cesárea, ¿no? Menos de 30 va a depender de la experiencia o experticia del servicio de neonatología, ¿no? En recibir el producto. Bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? La detección precoz es fundamental y eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Acá está. El médico de detección primaria que ustedes van a hacer por un año y si no ingresan por la residencia por otro año más, vas a ser el responsable de reconocer la disminución del temperamento celular, vas a conocer la movilidad del paciente y los factores que puedan contribuir al empeoramiento de la enfermedad. Los estudios los estudios iniciales que tú hagas van a depender de tu evaluación. Si es diabético, ya sabes cuáles estudios le vas a mandar a hacer. Hemoglobina glucosilada, proteinúria, depuración, creatinina, glucosa. Si es enfermedad inmunológica, lo mismo, ¿no? O sea, ya vas a tener tu balotaje. Si es el paciente, digamos que con alguna comorbilidad de una enfermedad viral, lo mismo, ¿no? Todo va a depender de tu evaluación. Bueno, esto lo vamos a pasar porque está acá, básicamente, ¿no? Objetivos por especialidad. Mira, ahí está lo que tú vas a hacer en la atención primaria y lo que yo tengo que hacer. En el del estadio 1 al 3, 3A, ¿qué tienes que hacer tú? Identificar los factores de riesgo, ¿no? Lo que te decía, llenar tu ficha de alimentos admisibles, ¿sí? Detectar las causas, detectar la progresión del RC y controlar los factores de progresión renal asociados. ¿Yo qué tengo que hacer? Dice, valorar enfermedades renales subsidiarias de tratamiento específico, como neuropatías primarias o secundarias, nefropatías isquémica, y detectar y tratar la progresión del RC, ¿no? El estadio 3B, mira, ya tienes un poquito más de cositas que hacer: controlar los factores, ajustar los fármacos, consejo higiénico dietético es importantísimo. Por eso es que yo digo con mucho respeto, no se sientan mal, los que estamos gorditos, incluye gordito. Entonces, ¿cómo es posible que un médico esté gordito, obeso y le diga tienes que comer verduras? ¿Ah? No me tienes que subir de peso. O sea, hay que no solo ser, sino también parecer, ¿no? Así que ese es un llamado para nosotros, incluyéndome, porque tenemos que tener un régimen dietético muy adecuado para poder ser ejemplo y con eso decir. Yo sé que es complicado, claro que sí. A mí me cuesta no comer mi chilito de noche, pero obviamente no puedo ser un gordito, no puedo darle mucho porque si no le voy a decir, señora, está terminantemente prohibido de comer sal en la noche, chino, que no le voy a decir, doctor, como que esa chaqueta ya no me da, ¿no? Bien, ¿ya? Por favor, no se sienta mal, estoy hablando con toda la buena voluntad del mundo, no se ofenda. ¿Qué más? Mira, tú ya tienes que indicarle vacunación. ¿Qué te había dicho? Que un paciente con enfermedad, las primeras clases, que un paciente con enfermedad renal crónica puede progresar rápidamente debido a infecciones urinarias, infecciones dérmicas, infecciones respiratorias. Entonces, si yo tengo un abuelito más de 65 años que tiene un RC por una hipertensión arterial, tengo que llevarlo a su postro, a su policlínico, o tú como médico tienes que vacunarlo, pasarlo con nuestras amigas las enfermeras para que le vacunen contra el neumococo, contra la influenza, contra la hepatitis B. Y ya debo detectar, según lo que les dice la diapositiva de mi docente, anemia y enfermedad renal. Muy bien, ¿el médico qué hace? Trata todo eso, ¿sí? Y en estadio 4 ya yo tengo que prepararme al paciente. O sea, ya tú me dijiste, doctor, ya le hice todo, el paciente está con enfermedad renal crónica, estadio 4, le saca una depuración de creatinina, ya le comunico a usted qué es lo que va a hacer en esta etapa. En esta etapa ya no me queda más que sincerarme con el paciente y decir, probablemente usted llegue a diálisis en un tiempo entre 3, 6, 9 meses, dependiendo de lo que cómo evoluciones a tu paciente, o cómo califiques, o cómo lo evalúes a tu paciente.
¿no? Si es un paciente que no cumple, hipertenso, diabético, que nunca toma su medicina, probablemente le digas, probablemente IRC en 3 meses. Si es un paciente cumplidor, que hace su dieta, que ves una progresión lenta durante 6 meses, le digas probablemente 6 meses, 1 año, usted quiere enfermedad renal crónica estadio 5. Y ya tienes que decirle, vamos avanzando con el trasplante renal, en el mundo ideal, y si no tiene trasplante renal, vamos avanzando en ver cómo es que vamos a afrontar esta enfermedad, o con hemodiálisis o con diálisis peritoneal. Para el hemodiálisis es necesario la fabricación de una fístula, la operación, y se realiza una fístula arteriovenosa, y para la diálisis peritoneal se coloca un catéter específico para que la membrana peritoneal sirva como zona de intercambio de tanto solvente como soluble, ¿no? Solutos como el uribrina, muy bien. Entonces ya le tengo que decir. Obviamente tengo que tratar también las enfermedades concomitantes, ¿no? El tratamiento, primero, estilo de vida y prevención, lo que estábamos hablando, ¿sí? Un paciente diabético, tú le cambias el estilo de vida, cuando tú lo agarras en las etapas iniciales, probablemente solamente necesite pocos fármacos y nunca desarrolle una enfermedad renal diabética si cambia su estilo de vida. Las guías lo dicen clarito, ¿no? El 50% de la disminución de los eventos cardiovasculares o de progresión está el cambio de vida, estilo de vida saludable. Ya se tiene hipertensión arterial, manejo de hipertensión arterial, control de la hiperglicemia, manejo de la dislipidemia, uricemia, manejo de la enfermedad mielosa y trasplante renal. Mira, ya una vez que tu paciente tiene enfermedad renal, ¿qué tengo que hacer? Controlar los factores evitables o reversibles. Por ejemplo, depresión de volumen, ¿no? ¿Cómo así, doctor? Tengo un paciente con enfermedad renal crónica y se va a comer su cevichito de tío coli afuera del Amazonas. ¿Qué le va a dar? Diarrea, náuseas, vómitos, o sea, va a haber una depresión de volumen. Si hay depresión de volumen, va a haber disminución del flujo sanguíneo renal y por ende quizás empeoramiento de la función renal, ¿no? Una ira. ¿Qué más? Uso de diuréticos, ¿no? Hoy está hinchadito su piecito, pero vamos a darle furosemida. ¿Cuántos? 15 días y luego vienes para tu regulación. El paciente nunca llegó y dijo, bueno, como me hizo bien para la hinchazón, voy a seguir tomando. Y regresa a los 3 meses, ¿no? Depresión de volumen. Prevenir la deshidratación, miren, en añosos, en pacientes añosos. Si tiene cálculos, obviamente tenemos que en la medida posible tener una permeabilización de la vía urinaria, ¿no? Trastornos metabólicos como hipercalemia, corregirlos, infecciones, mira, ¿no? El uso de catéteres o sondas urinarias, ¿no? Hay que evitarlo. Bueno, el contraste ayudado y el gadolinium, había mucha controversia hace años, esta es del 2022, para el 2024 dice que el gadolinium y los contrastes iodados poco o casi nada ayudan a no ayudan, no, sino son factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal. Así que no hay problema con una correcta hidratación pre y post examen, es más que suficiente. Excepto que tengan una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, si es un RC3 que necesita un contraste iodado, yo le dejaría a 1 mililitro kilo hora, pre y post. Pero si tiene insuficiencia cardíaca, le dejo a 0.5, porque no le puedo sobrecargar el volumen, ¿cierto? No puedo darle más volumen. ¿Qué más? Fármacos que deben evitarse, obviamente los AINES, la tirosina, los aminoglucósidos. Puntos específicos, ¿por qué? Todos los antibióticos que tengan ajuste renal, ¿sí? La tasa de progresión normal es de 0.7 a 1 a partir de los 40 años, más o menos como yo, ¿no? Los tíos más o menos como yo, ya a partir de mi edad, bueno, no tanto, pero de mi edad de 0.7 a 1 mililitro es que se espera que disminuya por año mi tasa de progresión renal. Se considera o se puede considerar que un paciente presenta progresión renal, descenso del filtrado glomerular más de 5 mililitros al año o más de 10 mililitros minuto en 5 años. ¿Ya? Dice una progresión en una categoría superior o más grave del deterioro de la función renal o microbinuria. Ah, ya, eso.
¿Cómo se va a definir la progresión en base a dos vertientes? Uno puede ser por la progresión de una categoría superior o más grave, y el otro el porcentaje de cambio respecto a la situación básica, ¿ya? Que es más del 25% del periodo de intraglomerular o más del 50% en incremento del cociente albúmina creatinina. Muy bien, la anemia. Un ratito. Sorbito de verdad. Entonces, para la anemia, yo tengo que tener bien claro cómo lo voy a clasificar. ¿Se acuerdan cómo se clasificó la anemia? ¿Cómo se clasificaba la anemia? La anemia, no la RCD. No la anemia de RCD. ¿Ah? Ya, leve, moderada, severa, según la OMS. ¿Qué más? ¿Qué? Ya, según las notas populares, ¿cierto? Normocítica, normocrómica, generalmente hablo de enfermedades crónicas, y el otro es microcítica hipocrómica, ¿no? Generalmente enfermedades agudas, ¿no? Con pérdidas agudas. Muy bien, ¿qué más? Entonces ya tenemos por volumen popular, o sea, por las cosas populares, ya tenemos por intensidad, leve, moderada, por grados, leve, moderada, severa. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo más puedo clasificar la anemia? ¿Ah? Central o periférica, ya, muy bien. Regenerativa y regenerativa, perfecto. ¿Qué más? Y la clasificación clásica que está en los libros, ¿no? Las anemias por déficit de aporte, que son las ferropénicas, que generalmente se dan en los niñitos, ¿sí? Por ejemplo, hipoglosia, los niños que no tienen suficiente aporte de hierro, son ferropénicas. ¿Qué más? Las anemias por menor producción, en este caso de las enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedad renal crónica, ¿qué más? Síndrome mielodisplásico, anemia plástica. Y 3, las enfermedades la anemia con mayor destrucción, ¿cierto? O sea, por ejemplo, las hemólisis, ¿no? Una anemia hemolítica, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo. ¿Y cómo sería la enfermedad renal crónica? Las normocíticas, normocronómicas, ¿cierto? Pero la anemia es multifactorial. No solamente tiene que ver con la disminución de la masa renal y con ello disminución de la producción de eritropoyetina, no solo con eso, obviamente es un principal factor, pero también hay disminución de hierro, disminución del ácido fólico o la disminución o deficiencia de vitamina B2. Es por eso que yo voy a utilizar los siguientes parámetros para, en el contexto de un paciente con RC: hierro sérico, porcentaje de saturación de ferrina, ferritina, dosaje de ácido fólico, dosaje de cianocobalamina, ¿no? Entonces voy a, con esos exámenes y con ello voy a determinar en qué le puedo apoyar. Generalmente damos eritropoyetina a dosis de 80 hasta 150 unidades internacionales por kilo semanal, con una dosis máxima de 200 unidades internacionales. Hierro, damos de 100 a 200 miligramos cada semana, con un máximo de 800 a 1000. Hay que tener en cuenta que hay algunos pacientes que están inflamados, así que primero hay que sacar su ferritina porque podría incrementar, ¿no? Dosaje de ácido fólico e hidroxicobalamina o de vitamina B12 también podemos dar. La inflamación que produce, interleucina 6, 1B, factor de resistor alfa, que reduce la síntesis de eritropoyetina. También inhibe la diferenciación de los progenitores eritropoyéticos y estimula la producción de partículas de incidina, que va obviamente a disminuir este fenómeno de eritropoyetina en la glucosa roja, conjunto con las toxinas urémicas que disminuyen la vida media de los eritrocitos. Generalmente miden 120 días, ¿cierto? Entonces, cuando hay un síndrome urémico, cuando hay las toxinas urémicas incrementadas, van a disminuir hasta 80 días. También en el contexto de un paciente que tiene enfermedad mineralosa, un hiperparatiroidismo, o sea, cuando la paratormona está incrementada, podría tener mayor resistencia a la acción de la eritropoyetina y también podría dificultar la eritropoyesis. Otras causas como son la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, por la cual debemos de suplementar. Toxicidad por aluminio, muy raro, ya no se da generalmente, y a veces cuando ya el paciente está en estadio 5, diálisis inadecuada, ¿no?
Generalmente hay en un paciente el impacto de la anemia en la hipertrofia ventricular izquierda, el paciente con ahí está mal, ¿no? Es RC5D nada más. HD ya no tiene sentido, porque RC5D es 5 diálisis. Entonces, la anemia se asocia a alteraciones cardiovasculares, como hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que pueden asociarse a mayor mortalidad y mayor tasa de hospitalización. Casi el 74% de los pacientes que entran a diálisis tienen cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Que esto es recuperable? Claro que sí, mediante la diálisis, ¿no? Ferropenia, cuando hablamos de ferropenia, cuando el déficit de hierro en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica es igual a la población general, ¿no? Menos de 12 nanogramas por mililitro y el porcentaje de saturación de la taurina menos de 16. Y el déficit de hierro en pacientes en los estadios 3, 4 y 5 se define como pregunta examen, por eso está en grande y en rojo, por favor. Ferritina menos de 100 nanogramas por mililitro y el porcentaje de saturación de la taurina menos de 20. ¿Cuándo va a haber indicación de tratamiento? Si existe un déficit absoluto de hierro. O sea, cuando la ferritina es menos de 100 y el porcentaje de saturación de la taurina menos de 20. O si deseo un aumento de la concentración de hemoglobina sin iniciar agentes estimulantes de la eritropoiesis con saturación de la taurina menos de 30 y ferritina menos de 500 nanogramos. Agentes estimulantes de la eritropoiesis, cuando hay anemia y enfermedad renal crónica que no esté en diálisis, si la hemoglobina está mayor o igual a 10, no se sugiere iniciar agentes estimulantes de la eritropoiesis, pero obviamente tenemos que vigilarlo mes a mes para que no caiga, ¿no? Cuando es menos de 10, se sugiere que se individualice, ¿no?, la utilización de los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Cuando ya esté en diálisis, sí se debe utilizar agentes estimulantes de la eritropoiesis para evitar que la hemoglobina sea menos de 9. Idealmente, busco una meta no mayor de 11.5. Según la literatura, según el MINSA, medroxalutamida, menos de 10, perdón, entre 10 y 13, que es lo permitido, menos de 10 puede causar alargamiento de la función cardiovascular con hipertrofia ventricular izquierda, y más de 13 puede ocasionar aumento de la viscosidad sanguínea, provocando trombosis, cierre de fístulas, cierre de catéteres monelizados, entre otras, y dificultad para las sesiones de hemodiálisis. ¿Qué beneficios tiene? Reduce las transfusiones, mejora los síntomas de anemia y mejora la calidad de vida del paciente. Pero como no todo es bonito en este mundo, ¿qué hay? Riesgos. ¿Cuáles son? Ictus. Se dice que la eritropoietina aumenta la presión arterial de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿no?, en los pacientes. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de colocar la EPO. ¿Ya? ¿Qué más? Trombosis. Mira, justo lo que te había dicho, ¿no? Trombosis del acceso vascular, del catéter, de la fístula temporal, del catéter temporal o de la vía permanencia. Y hay un estudio o varios estudios en los cuales dicen desarrollo de cáncer. Hipertensión arterial tiene que estar menos de 120, es lo ideal. ¿Qué pasó? ¿Alguien se cayó? Entonces, el tratamiento hipertensivo es primordial porque tiene efecto triple. Reduce la presión arterial, reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y retarda la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los primeros fármacos al llamado? Los bloqueadores del sistema de angiotensina. ¿Cuáles siguen? Los calcio antagonistas. ¿Se puede emplear terapia doble? Claro que sí, sería mucho mejor, antes de tener la dosis máxima de un solo agente antihipertensivo, ¿no? Los betabloqueantes sí son sí tienen importancia porque pueden estar indicados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y son cardioprotectores de primera línea. Los objetivos según las diferentes escuelas, mira, el Colegio Americano de Cardiología, menos de 130 sobre 80, las guías Nielsen, menos de 140 sobre 90, en presencia de proteinuria de menos de 1 gramo, pero si tiene más de 1 gramo, menos de 130 sobre 80, Cadigo, menos de 120, europea, menos de 140 la sistólica, independientemente del nivel de proteína.
La diabetes, en la diabetes tengo que tener en cuenta el uso de antidiabéticos orales. ¿Sí? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Los antidiabéticos orales generalmente no se recomiendan cuando la tasa de glucosa glomerular es por debajo de 60 mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque puede haber episodios de hipoglicemia en el paciente. Más bien, que se recomienda utilizar insulina. ¿Ya? Bien. Ahora bien, eso estamos hablando en el grupo de pacientes de RC3, más 3B, más o menos hacia abajo, ¿no? Muy bien. Pero las guías Caligo, ¿qué nos dicen? Recomiendan el control glicémico para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Debe incluir cambio de estilo de vida, tratamiento de primera línea con metformina y un inhibidor de los SGLT2. ¿Qué quiere decir eso? En los pacientes con RC 1, 2, 3A, ¿cierto? Ahí puedo utilizar los antidiabéticos orales, ¿sí? Y terapia farmacológica adicional según sea necesario para el control glicémico. Es importante utilizar los agonistas de los receptores del efecto similar al glutagón tipo 1. Son fármacos adicionales preferidos debido al beneficio demostrado en la reducción de efectos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares ateroscleróticos, previene la aparición de la macroglobulinuria y posiblemente puede asociarse a que la tasa de glomerular disminuya lentamente, no rápidamente. También se puede utilizar los inhibidores de los SGLT2 como la riboflavina o la riboflavina para disminuir la proteinuria para proteger el riesgo cardiovascular. Se ha demostrado que el uso de inhibidores de los SGLT2 disminuye en 50% el riesgo de muerte y mortalidad en los pacientes con RC. Tratamiento mineral óseo. Yo tengo que tener en cuenta que debo determinar los valores de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y hormona paratiroidea, ¿no? Entonces, ese término integra todas las alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas que ocurren como consecuencia de las alteraciones del metabolismo mineral óseo. ¿Cuáles son? Anormalidades en el calcio, fósforo, hormona y la vitamina D, y el factor de crecimiento fibroblástico 23, alteraciones en el remodelado, la mineralización y el volumen y el crecimiento o fertilidad del esqueleto y las calcificaciones de los pilares por el tejido blandos. Todo eso me conlleva a una obstrucción renal que lo tengo que confirmar solamente con biopsia ósea. ¿Sí? No hay otra forma de confirmarlo. Puedo extrapolar con calcio bajo, fósforo alto y PTH aumentado. Podemos extrapolar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una disminución de la masa renal, ¿sí? Cuando hay una disminución de la masa renal, se incrementa lo que es el FGF23 y hay una disminución de la excreción renal de fósforo. Obviamente, si hay una disminución de la excreción renal de fósforo, aumenta el flujo sérico. ¿Cierto? Este mismo flujo sérico ayuda o incrementa a que se exprese más este FG23 y disminuya pues, la absorción renal de fósforo y disminuya la 1.25 hidroxi vitamina D3, ¿no? Entonces, ante un fósforo sérico aumentado, va a estimular lo que es a la paratormona, a que se incremente. ¿Por qué? Porque el calcio también va a verse afectado. El calcio sérico va a estar disminuido. Entonces, si yo tengo un calcio disminuido, mi paratormona, ¿qué va a decir? Oye, voy a fabricar hormona paratiroidea porque necesita calciamiento, va a sacar sangre, va a sacar calcio de donde no haya, los huesos, intestinos, entre otros, ¿no? Entonces, y eso va a provocar una trilogía, ¿no? Que es el fósforo aumentado, o sea, la hiperfosfatemia, el calcio disminuido, hipocalcemia, y la paratormona incrementada, ¿no? Así provocando pues, un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En los estadios, ¿cuáles son los valores recomendados? En el estadio de 3 a 5, la 25 hidroxivitamina B3, mayor de 30 nanogramos por mililitro. El calcio en el estadio 3 a 5 debe estar entre 8.4 y 9.5. El fósforo en el estadio 3 a 4 de la enfermedad renal va a estar entre 2.7 y 4.6, y en el estadio 5
cálcico de 2.7 a 5. La paratormona en el estadio 3 hasta 100, 150, en el estadio 2 hasta 200 y en el estadio 3 hasta 300. Si está más de 300, ya debemos iniciar tratamiento, ¿no? Es lo mismo. El calcio, tanto disminuido como incrementado, aumenta la mortalidad, ¿no? Como sea, sí, obviamente es mucho mayor cuando hay hipercalcemia. Las funciones del FG23 es inhibe la resorción de fosfato en los túbulos proximales, inhibe la síntesis de vitamina D y reduce la absorción intestinal de fósforo, inhibe la expresión y secreción de paratormona, entre otros. Y tiene un cofactor agregado, que es el G-GLOT, el FG23, que contribuye al mantenimiento de los niveles de fósforo por medio de su interacción. Recuerden ustedes que la expresión se reduce, no aumenta, se reduce la expresión de cloto en pacientes con RC. Y el FG23 aumenta y disminuye. Aumenta, ¿ya? Tanto el fósforo disminuido como el fósforo alto también conllevan a aumento de la mortalidad en estos pacientes. En el estadio 1 y 2 de la enfermedad renal, de repente la dieta normoproteica o quizás baja a 1.0 por kilo día del paciente. La vitamina D3 se nos recomienda. En el estadio 3 de la enfermedad, baja un poquito más la proteína, a 0.9. Si es que hay hiperparathyroidismo, puedo utilizar calcitriol, alfa-calcitriol o paracalcitrol, siempre y cuando viendo que mi fósforo esté dentro de la normalidad. Porque si tengo fósforo incrementado, primero tengo que dar el antes del fósforo, ¿no? Para tratar de disminuir ese fósforo. ¿Cómo lo puedo disminuir? Con quelantes cálcicos, con hidróxido de aluminio o con cebelamero. ¿Cuál es la diferencia entre carbonato de calcio, que disminuye el fósforo, y cebelamero, que también disminuye el fósforo? El cebelamero no aumenta los niveles de calcio, lo que sí hace el carbonato de calcio, ¿no? Puede provocar una hipercalcemia como efecto secundario. Si está el paratormona elevado, utilizar calcitriol 0.5 microgramos cada 48 horas, alfa-calcitriol 1 microgramo cada 48 horas o paracalcitrol 1 a 2 microgramos cada 24 horas. Corregir, importantísimo, la dislipidemia, ¿sí? Menos de 100 es lo ideal en pacientes con enfermedad renal crónica, con cierto grado de compromiso cardíaco, o proteinuria, menos de 70 del LDL es lo ideal. ¿Con qué lo puedo hacer? Con medidas higiénico-dietéticas, y lo puedo hacer con estatinas y fibratos. Estatinas como la rosuvastatina, la atorvastatina, también se puede combinar con ezetimiba, o si es que hay hipertrigliceridemia, podría combinar con fenofibratos. Y por último tenemos pues lamentablemente la llegada a hemodiálisis, diálisis peritoneal, o si es que es mucho mejor el trasplante renal. Y colorín colorado, este punto se ha terminado. Muy bien, chicos. La próxima clase, casos clínicos. No me vayan a pedir el balotario como en la sección. No me suba el examen.